Bienvenidas y bienvenidos al ciclo de conversatorios sobre educación digital, una iniciativa impulsada por la Dirección de Educación Digital del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires junto con la Oficina de la UNESCO en Montevideo, para celebrar los 10 años de la educación digital en la ciudad. En el marco de una sociedad atravesada por las tecnologías y en constante transformación, este espacio invita a los equipos del Ministerio y a toda la comunidad educativa de la ciudad a pensar el recorrido realizado y a imaginar el futuro que viene. En este primer episodio vamos a reflexionar junto a especialistas internacionales acerca de la formación docente en educación digital. En esta oportunidad entrevistamos a Natalia Melina, jefa de la Unidad de Desarrollo Profesional del Instituto UNESCO en Rusia, Pat Jong-Pradit, Chief Academic Officer de Code.org en Estados Unidos, Martín Rebur, gerente de formación de Plan Ceibal en Uruguay, y Rocío Fontana, directora general de Educación Digital del Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Comenzamos el conversatorio preguntando a los y las invitadas acerca de las políticas de formación docente en educación digital que se llevan adelante en cada una de sus instituciones. Natalia Melina compartió algunas experiencias y proyectos que se llevan a cabo desde el Instituto de la UNESCO para las Tecnologías de la Información en la Educación en relación a la formación docente y la importancia de una mirada desde la inclusión. Una prioridad de nuestro instituto es la inclusión digital, la inclusión de personas con discapacidades y otros grupos vulnerables en los procesos educativos. Tenemos una serie de actividades. Hoy quisiera compartir unos pensamientos sobre las competencias de TIC, de profesores y su desarrollo profesional. Actualmente tenemos en el instituto un proyecto conjunto con la Universidad Abierta de Shanghái para promover la ciudadanía digital, educación ciudadana, para desarrollar las destrezas digitales. El principal impulsor de reforzar las competencias, calidad e igualdad es los TIC, las tecnologías que tienen gran capacidad para impulsar el desarrollo de las destrezas de maestros con la ayuda de varios recursos, plataformas, cursos y capacitaciones que pueden ofrecerse en línea y hasta sin acceso a Internet. Quisiera informarles que en el instituto tenemos dos prioridades principales. En primer lugar, la educación SMART en el mundo postpandémico y en la educación del futuro. La evolución hacia el aprendizaje SMART, inteligente, es para mejorar las redes, los programas, etcétera, en la educación. Esto debe contribuir a la forma de la educación en el mundo postpandémico para identificar los escenarios futuros potenciales para el desarrollo de la educación ante el mundo cada vez más volátil y ambicioso. Otra prioridad es el aprendizaje centrado en humanos para inclusión, salud y bienestar. La educación, en su corazón, trata sobre conexiones humanas entre maestros, estudiantes, padres, gente que presta cuidado y comunidades más amplias. La crisis del COVID ha expuesto las desigualdades en acceso a la educación fuera de los centros educativos, limitando la cantidad y calidad de los vínculos. Para minimizar las desigualdades sociales y apoyar la interacción humana, las políticas e iniciativas de educación deben incluir un conjunto interrelacionado de principios sobre el aprendizaje. Recientemente iniciamos varios proyectos sobre el apoyo, la integración de la información y comunicación, de incluir las tecnologías TIC en la educación incluyente.
Recientemente hicimos una iniciativa conjunta con UNESCO, con el Instituto de Planificación Educativa de la UNESCO. Hemos analizado la situación en varios países, primero en los países africanos, respecto a maestros y aprendices de educación incluyente y su uso de TIC durante la pandemia. Hemos desarrollado su evaluación de necesidades y hemos analizado los resultados de las necesidades. Van a encontrar algunas ideas y recomendaciones en base a esta investigación en la página web de la UNESCO. Natalia compartió también una reflexión acerca de la importancia de las organizaciones internacionales para fomentar el intercambio de experiencias y la generación de comunidades de prácticas. Creo que para alentar el intercambio de experiencias y la comunidad de práctica, hay un rol importante de las organizaciones internacionales como la UNESCO. Uno de nuestros proyectos es totalmente dedicado a maestros y competencias digitales. Iniciamos el proyecto conjuntamente con NetDragon, que es una empresa particular de China. La idea es desarrollar una biblioteca electrónica, es la e-biblioteca o plataforma para maestros. En su primera etapa se desarrollará en 3 idiomas, será inglés, ruso y árabe. Pero en el futuro es posible que también se incluyan otros idiomas. Este proyecto tiene la finalidad de apoyar el crecimiento continuo y capacitación de maestros en la era de aprendizaje inteligente, desencadenando la capacidad de la inteligencia artificial y las TIC. Será una plataforma con recursos digitales actualizados y materiales educativos para capacitación docente y fuertes redes de alianzas. Pensamos organizar actividades en línea para comunidades de práctica de maestros en las regiones objetivas, la región asiática, la africana y el oriente europeo. Y también podemos pensar en posibilidades para América Latina. También debería existir en español, pero dependerá de los resultados de que continuemos conversando. Es un ejemplo, semejante plataforma es un ejemplo de la capacitación de profesores con la ayuda de ayudas digitales, de tecnologías digitales. Actualmente en América Latina, en muchas otras regiones, también hay un gran desafío de la conectividad, de conexión a Internet. Pero nuevamente necesitamos hablar con los gobiernos y entender la situación. Y probablemente podremos encontrar soluciones interesantes sobre cómo enfrentar estas lagunas en cuanto a la conectividad de Internet para maestros. Es el futuro del desarrollo docente. A su vez, Pat Jong-Pradip compartió la estrategia de formación docente en educación digital que se lleva adelante desde Code.org a partir de la introducción del modelo del observador. Code.org es una organización sin fines de lucro en Estados Unidos e internacional también, creada para resolver un problema grande en Estados Unidos y otros países. Queremos introducir un nuevo tema, la computación en los centros educativos, pero no hay maestros de computación. La pregunta es, ¿cómo hacemos?
tenemos que hacer una serie de cosas, crear los programas de estudio curricular, formar maestros, cambiar políticas, concientizar. Lo que quisiera hablar hoy día, enfocarme es en la educación docente. Introdujimos un modelo que se llama el modelo del observador de maestro y aprendiz. Usamos el modelo para abordar algunos de los problemas que describí. Este modelo tiene como 30 maestros. Y en lugar de enseñar computación durante una semana y lanzarles que mágicamente van a poder crear programas y enseñar a sus alumnos, les ponemos enseñando computación y practicando en el taller. Entonces dividimos en grupos. Un grupo de maestros arma una lección y esa lección les damos en el programa curricular. Ellos dictan esa clase a los otros maestros de su grupo que actuarán como estudiantes, que es importante porque los maestros que actúan como estudiantes aprenderán y también absorberán qué es lo que se siente ser estudiante en esa experiencia para poder servir mejor a sus propios estudiantes. El grupo de maestros que están dictando la clase que les dan no tienen que inventarlo, pero también practican el enseñar. Y hay un rol de observadores. Puede ser el facilitador del taller u otros maestros que observan qué es lo que pasa. No necesariamente dan retroalimentación sobre lo que es positivo o negativo, sino que facilitan una reflexión de cómo se sintieron dando la clase, qué sintieron aprendiendo como estudiantes. Les damos el modelo de enseñar y aprender y observar. Entonces así aprendemos mucho en poco tiempo. Damos el contenido, la pedagogía. También podemos tener un taller activo e interactivo en lugar de solo sentarse a escuchar sobre computación. Este modelo dura un año con talleres trimestrales, no es solamente una semana. Luego, el especialista de Code.org destacó una serie de aprendizajes en relación a la formación profesional en modalidad virtual. La otra cosa que quería mencionar es nuestra experiencia con el desarrollo profesional virtual. Yo sé que tuvieron que apoyar muchos de ustedes esto. Aprendimos 5 cosas que voy a mencionar más después, pero rápidamente aprendimos que todo requiere más tiempo con el aprendizaje profesional. Hay que tomar en cuenta presupuestando el tiempo. Hay menos objetivos y menos actividades que presencial. Segundo, hay que pensar sobre qué es lo que pasa asincrónicamente y sincrónicamente, cuando la gente está junta y cuando la gente está aparte. Las lecturas, explorar los materiales, tienen que hacerse individualmente. Facilitar o profesional o dirigido virtual requiere más energía, es mucho más difícil entregar cuando es virtual. Y cuarto, hay que tener un productor dedicado de apoyo técnico y hay toda una combinación de respuestas. La gente aprende, agradecen que no tuvieron que acudir al lugar presencialmente, se puede llegar mejor a las áreas rurales, pero requiere mucha energía para participantes y formadores. A Martín Rebur le consultamos acerca de las características que desde Plan Ceibal consideran indispensables para un sistema integral de desarrollo profesional docente y compartió algunos ejes centrales de la propuesta que llevan adelante desde hace 14 años en Uruguay. Una vez que garantizamos el acceso a las tecnologías, se fueron generando inmediatamente otras capas de valor que tienen que ver con otras brechas, ¿no? Con las brechas de acceso, en relación al uso, los diferentes usos. Y una de las cuestiones centrales que apareció allí tiene que ver con la formación de los docentes. Pero también, si uno piensa en estos 14 años, lo que hacíamos al inicio y lo que estamos haciendo hoy, los desafíos son bien
distintos. Con los años fuimos generando una propuesta de formación, lo que yo hoy diría un sistema integral digital de desarrollo profesional. Y acá yo estoy señalando algunas cuestiones, es decir, estamos corriéndonos de ser reactivos a demandas específicas al inicio del plan, para luego sí nosotros diseñar conjuntamente con los colectivos docentes un plan de desarrollo profesional docente. Este sistema de desarrollo profesional docente debe tener algunas características. Por un lado, debe generar posibilidades de formación contextualizada, situada. Creo que es sumamente interesante mirar a la región, mirar a lo global, aprender de las experiencias, pero para que efectivamente esto sea exitoso, tiene que ser contextualizado a nuestras necesidades, a nuestros intereses. En el caso de Latinoamérica tenemos un contexto altamente desigual, es decir, desconocer esas desigualdades implica profundizar esas brechas. La formación la entendemos dinámica, trabajando desde lo multimodal, con multiformatos, centrada en la experiencia de aprendizajes. De alguna manera Pat planteaba esta necesidad de la práctica y de aprender a partir de la práctica, reflexionando sobre ella, trabajando con otros colegas. Así como nosotros decimos, bueno, centrada en el estudiante, bueno, aquí centradas en los futuros docentes, quienes se están formando, que tenga claramente, que sea accesible en el sentido más amplio, que sea inclusiva y que aborde los temas de inclusión, que apunte a la generación de prácticas y comunidades de prácticas, que tenga un abordaje, una perspectiva crítico-reflexiva. Dentro de la formación inicial entendemos que es fundamental también trabajar el tema de las creencias, el tema de la subjetividad de los docentes respecto a la inclusión de las tecnologías. Este es un tema que muchas veces no se toma en cuenta, pero cuando comenzamos a trabajar nos encontramos con una serie de resistencias en los colectivos docentes que, si uno comienza a analizar, a problematizar, tienen que ver con una serie de creencias que subyacen en relación a lo que se piensa respecto a la integración de las tecnologías. Por lo menos desde Ceibal entendemos que hay algunas cuestiones que no pueden faltar en una propuesta que apunte en este sentido. Y pensamos en algunas metodologías activas. Actualmente estamos trabajando fuertemente con metodologías activas, aprendizaje basado en proyectos, en base a casos, en base a retos. Tomamos el pensamiento de diseño como un eje estructurante para diseñar nuestras propuestas. Estamos tomando el pensamiento visual, estamos tomando la gamificación, la cultura maker, el pensamiento computacional. Bueno, pensando en una educación híbrida, combinada, que esto fue, digamos, una de las cuestiones que estamos capitalizando luego de la pandemia, ¿no? Le pedimos al especialista que profundice el papel que juegan las creencias de los y las docentes, así como las racionalidades que operan en los programas de dotación de equipamiento en el proceso de incorporación de tecnologías digitales en las prácticas educativas. Hay algunos estudios que señalan claramente la relevancia de las creencias de los docentes para la apropiación de las tecnologías. Cuando pensamos en términos de barreras y de resistencias, la literatura generalmente señala dos grandes grupos. Algunas barreras que tienen que ver más con un primer orden. Estas barreras son las de acceso, las de faltas de repente de formación, los inconvenientes técnicos, todas esas cuestiones que frustran mucho y que es lo primero que escuchamos quienes trabajamos en los ministerios. Pero también la literatura señala, y esto estoy seguro que ustedes de la experiencia lo ven, que una vez que se solucionan todos estos problemas, muchas veces aparecen barreras de otro orden. Y esas son las barreras individuales, las que dependen del propio sujeto. Y cuando profundizamos en eso tiene que ver con las creencias. Y tenemos creencias de las más variadas. Por ejemplo, hay unas creencias que tienen que ver, por ejemplo, respecto a que la tecnología va a venir a ocupar el lugar de los docentes, ¿no? Es decir, hay muchas también literatura que señala en ese orden. O que la tecnología va en detrimento del vínculo del humano, por ejemplo, ¿no? Y si yo como docente me estoy parando desde ahí que la tecnología me va a quitar el trabajo, o dos, va en contra de algo que yo entiendo que es esencial en lo educativo, que tiene que ver con el desarrollo de habilidades y aspectos vinculados a lo estrictamente humano, con seguridad yo me resista justamente a integrar estas tecnologías. Entonces, digamos, hay que poder como trabajar esos niveles, poder discutir, poder generar reflexión. A eso nos hacemos referencia
en esto de tomar en cuenta esos aspectos, esas creencias de los docentes que puedan estar jugando. Esto a la vez va muy ligado a algunas racionalidades y lógicas que operan en los distintos programas, por ejemplo, de dotación de tecnología. Voy a ser como bien sintético. Uno podría identificar, por un lado, hay racionalidades que operan que tienen que ver con lo educativo. Por ejemplo, poner en la tecnología la respuesta a todas las preguntas, ¿no? Y pensar que la tecnología va a resolver absolutamente todos los problemas. Eso por momentos estuvo. Hay racionalidades que operan fuertemente en ese sentido y tal vez desconocen la complejidad del acto de lo educativo. Sin lugar a dudas, y acá es una perspectiva personal, pero también institucional, que la tecnología no es la respuesta a todos los problemas, pero sí la tecnología puede contribuir a la solución de algunos problemas, como por ejemplo garantizar acceso. Quedó clarísimo en la pandemia de qué manera la tecnología también pudo de alguna manera propiciar y garantizar esto. Pero aparecen otras racionalidades, la económica, ¿no? Muy vinculado también al tema de la tecnología, especialmente ligada al desarrollo de competencias laborales. Aparecen también, digamos, racionalidades vinculadas a la inclusión, por ejemplo, aquí en Latinoamérica. Es clarísimo cómo también los programas persiguieron un objetivo de inclusión social más allá de lo estrictamente educativo. Para cerrar su intervención, Martín Rebur compartió una reflexión acerca de los desafíos que plantea la formación docente en educación digital. Yo soy un convencido que la tecnología de alguna manera amplifica algunos problemas educativos que venía teniendo el sistema, más allá de la tecnología en sí misma. Y que muchas veces estas resistencias que podemos enfrentarnos dentro en los procesos de apropiación de la tecnología tienen que ver con estos ruidos de un sistema todavía muy parado en los principios instalados en la modernidad, ¿no? Es decir, en algunos principios y algunas concepciones vinculadas a las formas de entender la enseñanza, de entender los procesos de aprendizaje, de entender la construcción del conocimiento y, en definitiva, de organizar la organización del sistema educativo de la modernidad, ¿no? Todos en un mismo momento, aprendiendo lo mismo, en un mismo ritmo, en un mismo espacio, etc. La tecnología viene y rompe y tensa estas cuestiones, ¿no? En esto hay como mucha literatura. Pero entonces creo que el gran desafío para pensar la formación inicial de los docentes en temas de integración de las tecnologías es poder justamente romper con estas lógicas, poder pensar otras formas de enseñanza, poder pensar efectivamente otras formas de conceptualizar y pensar el aprendizaje y otras formas de organización de lo escolar, en definitiva. O sea que es muy difícil para generar efectivamente transformaciones en la formación inicial docente, y no mejoras o no pequeñas innovaciones. Las innovaciones nos pueden llevar a transformaciones profundas, sin lugar a dudas, pero el norte tiene que ser la transformación profunda. La transformación profunda viene cuando logramos pensar eso que tanto hemos estudiado, el triángulo didáctico y la organización del sistema educativo, bueno, cuando efectivamente nos metemos con cada uno de estos componentes, con la enseñanza, con el aprendizaje, con el conocimiento y con la organización que le damos a eso, ahí va a haber efectivamente una transformación. Y las tecnologías pueden apalancar esa transformación y tienen que ver, pero no es lo único. Me gustaba dejar bien en claro eso, porque si el norte tiene que ver con la transformación, vamos a tener que apelar a muchas más cosas. Por último, y ya para cerrar este primer conversatorio, Rocío Fontana compartió un breve recorrido por las políticas de formación docente en educación digital en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ya en 2008 con la creación de INTEC, que es el programa que se encarga, sí, hoy un área institucional con otro rango de generar las integraciones en varios sentidos y con varios dispositivos de las tecnologías digitales en las propuestas escolares. A partir de ahí también y de la mano generando estas posibilidades de acceso, era necesario hace 10 años atrás poner más foco que hoy, aunque hoy lo vemos que sigue siendo prioritario en el acceso a las tecnologías y a los dispositivos, por eso también el nacimiento del Plan Sarmiento y que marca el hito de estos 10 años. Pero me interesa, no voy a hacer una línea del tiempo de los hitos,
las podemos compartir después de cómo llegamos hasta aquí, pero sí el diálogo y la articulación entre estas dos grandes áreas, que también en la evolución institucional, que como cualquier gobierno, ministerio, área específica, necesita tener un orden, y necesita tener normas, y necesita tener marco institucional, que también me parece muy interesante y que es parte del logro de la política de educación digital de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, hablar del diálogo entre estos dos aspectos, digamos, el área o lo que le llega a la escuela en términos de dispositivos tecnológicos, infraestructura y todo lo que es recurso tecnológico, material o digital, y con un área que tiene como el objetivo primario, ya lo contaba, pero digamos, para lograrlo, acciones múltiples de generación de contenidos, de propuestas, de a hoy ir actualizando diseños curriculares, que es otro capítulo, ¿no? Cómo ese marco institucional, que para el ámbito educativo formal son los diseños curriculares, cómo se nutre de esta evolución y cómo hoy llegamos al desafío de querer tener todos los diseños curriculares del nivel obligatorio actualizados en materia de educación digital desde una óptica, desde una visión transversal, pero que por supuesto eso no excluye la mirada y la necesidad de mirar cajas curriculares específicas y materias específicas para ir, por ejemplo, darle lugar al debate que mencionaba Pat y que hablaban con algún comentario de Diego respecto de, bueno, la incumbencia del pensamiento computacional desde su aspecto más didáctico de una materia específica, pero también, ¿por qué no?, como disparador para, al final, el objetivo y fundamento principal de todo esto son la formación de los estudiantes y de las estudiantes. Entonces, ahí la interrogante es, queremos también que se animen a intervenir las tecnologías, a crearlas, o al menos a sentirse que son quienes tienen la potencialidad de hacerlo si así lo desean y que tienen las herramientas para eso. Entonces ahí el pensamiento computacional también nos desprende toda esta oportunidad de conocer intrínsecamente y en profundidad las tecnologías, sobre todo aquellas ligadas a los sistemas de computación, y que sientan y que tengan la capacidad, que les dejemos esa capacidad de que sean interventores, creadores, diseñadores, interpeladores de esas tecnologías digitales que las atraviesan todos los días a diario en las múltiples dimensiones de la vida. Si hoy tuviésemos que reflexionar sobre cuál es nuestro presente y entonces trazar una hoja futuro y qué interrogantes nos seguimos haciendo y nos interpelan para construir el mejor diseño posible en materia de política educativa digital, justo esta semana sucedieron dos cosas que creo que reflejan un poco el presente que con todo el equipo que aquí está presente llevamos adelante. Una es que estamos entregando dispositivos a docentes, y eso es solo parte de cómo se sostiene la entrega de equipamiento como parte de la política de escuela equipada del Plan Sarmiento, y ahí vimos y hablábamos con Marcelo, que es el gerente del Plan Sarmiento, y con Roberto también como gerente de INTEC, las ganas de los docentes de aprender, las ganas de entender. Les damos formaciones en el momento de cuando acceden a sus dispositivos y luego los invitamos a otras, y habían muchas preguntas, y habían muchas inquietudes y mucho sed y mucho interrogante, y a veces nosotros también nos quedamos con el desafío de cómo hacemos, para lo que nombraba Martín, tener un sistema de formación integral, holístico, no compartimentado, pensando en el docente, pensando en los estudiantes y pensando en la escuela como unidad de análisis, si quiere, que receptores de todas las políticas de un ministerio o de distintas organizaciones, que también pueden acceder a capacidades y formaciones por fuera de los sistemas formales. Y eso también tenemos que tenerlo en cuenta, cómo se construyen estos trayectos formativos integrales. Pero otra cuestión que creo que refleja nuestro presente y que me permite también mencionar a hoy nuestro dispositivo más potente de la formación docente continua que tenemos nosotros y situada, que son los facilitadores pedagógicos digitales, es una propuesta a la que le llamamos de ciencias, una propuesta que lo que busca es cambiar el paradigma de entrega de equipamiento tecnológico a las escuelas, que nos parece una pata fundamental, pero que no es exhaustiva, que por sí sola no da respuesta a una visión integral de la educación digital. Entonces el paradigma es intentar ser menos compulsivos en la entrega y buscar, que por supuesto hay que hacerlo porque tenemos como Estado la necesidad de garantizar nuestras escuelas equipadas, modernas, innovadoras, y acompañar desde el equipamiento también, pero queremos también que la escuela nos pida y entender su demanda y ser los más personalizados posibles, si eso es posible, en la cantidad de universo que tenemos de escuelas, ¿no? Y que nos hagan la propuesta y que nos pidan dentro de un catálogo de posibilidades de equipamiento, y específicamente equipamiento de programación y robótica, que nos pidan con un proyecto, con una propuesta ya de integración, y que en esa propuesta el docente
la docente, el maestro, el profe, el director, la directora, la hagan en conjunto con los facilitadores pedagógicos digitales, que como decía, hoy es, desde al menos nuestra área, el dispositivo más potente que tenemos para acompañar a las escuelas de manera situada en la integración, en la planificación, en la formación con tecnologías digitales. Así que eso es hoy un reflejo, espero no estar olvidándome de otra pieza, pero también eso es posible, y vuelvo a los ejes, a la discusión, al debate sobre pensamiento computacional, porque también hay un equipo que desarrolla contenidos, y porque también hay una visión estratégica sobre, primero la pregunta, bueno, ¿qué queremos que aprendan los estudiantes? Y entonces después, ¿cómo debemos y en qué formar a los docentes? Y entonces, ¿con qué recursos? Y cuáles son los mejores dispositivos, dinámicas para eso. No es fácil, son muchas variables, los tiempos son muy volátiles, pero esa es la visión integral que se busca tener al respecto. Entonces, digo, más que trazar esto, que me parece que para la mayoría de los que estamos en el Ministerio es conocido, igualmente también lo podremos profundizar y dialogar y debatir, sobre todo nos quedamos con preguntas con el deseo de seguir profundizando en la reflexión para trazar el futuro, y sobre todo un futuro también post-pandemia, donde dentro de todo lo malo que causó y el dolor, buscar ahí en los recovecos de los aprendizajes significativos que nos dejan y qué debemos tomar y sostener para que se perpetúen, y sobre todo en búsqueda al final de la innovación, ¿no? En el campo educativo, en el campo escolar, en las instituciones educativas que tenemos, y bueno, en las dinámicas entre sus actores. Así terminaba este conversatorio de educación digital en la ciudad de Buenos Aires. En este mismo canal pueden encontrar los otros episodios. Hasta la próxima.